tardes y muchas gracias, Vicente, por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Ya ha dicho él que vamos a hablar de música y ciencia. El título de Esto me suena es porque seguramente la mayoría de las cosas que hay aquí os van a sonar en el doble sentido. Quiero decir que os sonarán porque lo conoceréis de otras veces y os van a sonar porque lo voy a dedicar a hacer incluido, espero que poco, pero sonido intentaré hacer bastante. Bueno, me traigo aquí todo este cacharrerío, espero que algo funcione, que algo suene. Cuando hacemos algo de música, pues siempre empezamos con la música, pues como que se nos van los pies, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se baila 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Estamos contando? Pues ya estamos, bueno, música, ¿no? Pero por lo menos ritmo, una parte de la música. Y ya se nos va el 1, 2, 3, ya estamos metiendo matemáticas por ahí. Hay quien dice que la música es una forma de contar sin darse cuenta de que uno está contando. Hay mucha más ciencia metida en la música. Tener en cuenta que bueno, la música al fin y al cabo es una forma de tratar los sonidos. Y los sonidos se producen por ondas. Y la física tiene mucho que ver ahí en las ondas. ¿Cómo se producen los sonidos? Bueno, pues los sonidos es muy fácil, ¿no? Necesitamos simplemente 3 cosas. Algo que vibre, algo que transmita el sonido, porque si no hay nada que transmita el sonido no podemos oír nada. En el espacio pues no se oye nada. Eso es lo que sale en todas las películas de Guerra de las Galaxias, que empiezan las naves a disparar, un bombardeo y mentira. Lo que pasa es que, claro, imaginaros la Guerra de las Galaxias en silencio, una batalla en silencio, una cosa muy aburrida. Entonces habrá que meter algo de sonido. Yo cojo, por ejemplo, esta barra. Empiezo a moverla, a vibrar. Esto va a chocar con las moléculas que forman el aire. Se van a empujar unas a otras, van a llegar a nuestro tímpano. Y fijaos, como si yo muevo esto muy rápido, notaréis que no se oye absolutamente nada. ¿Y qué quedamos? ¿Qué es lo que falla aquí? Esto está moviendo las moléculas, aquí hay aire, lo que nos falla es nuestro tímpano. Nosotros no somos capaces de detectar todas las vibraciones, solo las vibraciones que están en un rango entre 20 veces por segundo y 20.000 veces por segundo, ahora hablaremos, pero claro, para mover esto 20 veces por segundo tengo que desayunar muy bien y la pongo a vibrar de otra manera, aprovechando que es rígida. Si yo la deformo un poquito, recuperará la posición. Y fijaos en los extremos y aquí como se nota la vibración. ¿Oís? Y además ya está dentro de ese rango que hemos dicho y esto se oye muy bien. Si tú tocas por aquí, agárralo, se acabó la vibración. Ya no... Barra larga. Si cojo una barra más cortita y la golpeo, está vibrando. Si coge la barra, se acaba la vibración. Esta ya no se ve, vibra tan rápido que no se ve. Y además depende de dónde la golpee, pues sonará de una manera o sonará de otra. Ahí suena de una manera. Si acierto yo doy aquí, aparece un sonido diferente, un sonido más agudo. A ver si ahora no solo vibra así, sino que vibra a lo largo. Fijaos, en realidad ahí hay un pequeño error. Así no se mueve el sonido. El sonido sería más bien algo así, en forma de burbujas. Así. Si os fijáis en alguna de los puntitos que hay por aquí, veréis que en realidad lo único que hacen es moverse y recuperar la posición.
no se mueven los puntitos, pero sí hay algo que se mueve. Y eso es lo que se llama una onda. Y además, hablando de lo que hemos dicho antes, de no somos capaces de detectar todos los sonidos. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a poner sonidos dentro de ese rango de frecuencia, entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo, llaman hercios, ¿vale? A ver si somos capaces de detectarlo, ¿vale? ¿Lo oye todo el mundo? Bien. Estamos ahora mismo en unos 500 hercios. Estamos dentro de ese rango sin ningún problema. 1000 hercios. Estupendo. Aquí unos 4000 hercios es donde suelen llegar los instrumentos musicales. Las notas más altas pues llegan hasta aquí. Por encima de esta frecuencia pues empieza a ser molesto. Estamos en 7000 hercios. Lo oye todo el mundo, ¿verdad? Bien, vamos. Parece un mosquito. Subimos. 10.000 hercios. Lo oye todo el mundo. No por distancia, ¿eh? O se oye o no se oye. Molesta. Vamos a ir subiendo por encima de 10.000 hercios. Resulta que conforme uno, digamos, va adquiriendo más experiencia en la vida, va eliminando frecuencias, lo vamos a decir así, ¿vale? 10.000 hercios lo oye casi todo el mundo. Sí. Vamos a ir subiendo 11.000 hercios. Sí, todo el mundo. No. 12.000 hercios. Yo aquí ya no oigo nada. Tú sí lo ves. Vais a levantar la mano los que vayáis oyendo algo, ¿vale? Notaréis la edad del personal, ¿no? Seguimos un poquito. 14.000 hercios. Sin tirarse pegote, ¿eh? 14.000 hercios. 15.000 hercios. Sí, no, porque lo acabo de apagar y no está sonando nada. Sí, está sonando. Esto es muy deprimente porque uno dice, bueno, ¿cómo que está oyendo algo? Yo no oigo absolutamente nada. Seguro. Estamos por 17. 20.000 hercios. Bueno, adjudicar los campeones aquí, 20.000 hercios. Esto es un poquito deprimente. De todas maneras, yo pensándolo bien, digo, bueno, si no oigo sonido por encima de los 3.000 hercios... Fijaos también que antes cuando he golpeado la barra, pues hay otra forma de ponerla a vibrar muy curiosa. Es decir, yo la golpeo aquí, la barra vibra así, o puede vibrar así, pero si la barra gira, aparece un nuevo sonido, un guau, guau, guau por ahí. ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a que, digamos, la fuente de sonido, pues no está quieta, sino que se está moviendo. Entonces, al moverse hay una parte que se acerca a vosotros, con lo cual digamos que aprieta las ondas, y otra parte que se retira de vosotros, con lo cual las ondas se separan. Es decir, suena como más agudo o más grave. Si yo lo pongo a girar, ¿notáis algún cambio? Un poquito. Si lo pongo a girar así, espero que no se me escape. Sí. ¿Notáis como el guau, 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 guau? Bueno, esto es lo que se llama efecto Doppler. Y está relacionado a una fuente de sonido que en lugar de estar quieta, fijaos que todas las ondas pues, tienen la misma distancia en todos los sentidos, pero si se está moviendo, como que por aquí pues se agolpan, ondas más cortitas significa sonido más agudo, ondas más separadas significa sonido más grave. Esto es lo que se llama el efecto Doppler. Lo habréis oído muchas veces cuando se acerca un coche con una sirena, y además lo hacemos sin darnos cuenta. Si imitamos el sonido de un coche de carreras, ¿cómo lo hacemos? Miau, miau. Eso.
¿Por qué hacemos lo del IAO y el coche nos pasa ahí? Pues claro, el efecto Doppler, y hacemos un efecto Doppler sin darnos cuenta. Pues aquí tenéis la forma del efecto Doppler. Ahí hemos, fijaos que hemos estado produciendo sonido de una forma un tanto vasta. Es decir, cogemos algo, lo golpeamos, eso empieza a vibrar. Pero hay muchas formas de producir sonido. Esto es música. No le dicen producir sonido mediante golpes. Significa, sino que dicen algo un poco más sutil, que dice que no golpeamos, sino que percutimos. Se llaman instrumentos de percusión. Pero hay otra forma de producir sonido, ¿vale? Bueno, pues las flautas y estas cosas pues funcionan pues metiendo la boca en la embocadura, pero se encuentran con un filito, un bisel que hay ahí. Y ahí empieza la física. ¿Qué es lo que ocurre cuando el aire lo metemos a presión y choca con un filito? Pues tiene dos posibilidades. O pasa por arriba, o pasa por abajo. Imaginaos que pasa por arriba muy rápido. Cuando pasa por arriba muy rápido, hay un efecto, el efecto Venturi produce un poco de vacío abajo y hace que el aire tire hacia abajo, pero claro, produce el vacío arriba y hace que tire hacia arriba, y todo eso se produce muy rápido y el aire empieza a vibrar y tenemos la vibración justamente ahí en el bisel. Y dependiendo de que haya mucho aire o poco aire aquí, pues el sonido sonará como una barra larga, una barra corta, es decir, sonido agudo, sonido grave. Si hay mucho aire, sonido grave; si hay poco aire, sonido agudo. Variando la cantidad de aire, pues podemos tener los distintos sonidos. Pero notaréis que a esta flauta le falta algo, ¿no? Le faltan agujeros. ¿Y para qué se hacen los agujeros en la flauta? Para taparlos. ¿Y qué hacemos al tapar los agujeros? Pues lo que hacemos es simplemente lo que estoy haciendo yo aquí, porque si no hay agujero, aquí hay demasiadas notas. Y nosotros no utilizamos tantas notas. En música no utilizamos tantas notas. ¿Cuántas notas se utilizan en música? 12 notas. Lo que tú decías, por cada escala, cuidado. 12 notas repetidas. Y aquí, pues los agujeros no sirven para hacer las 12 notas. Si yo intentara tocar algo aquí, o tengo muy buen oído, o me sale algo fatal. Horroroso. Entonces, para eso sirven los agujeros, para producir ahí las notas que caben dentro. Pero, bueno, instrumentos hay, este como piso que tiene la embocadura, que tiene el bisel, por ahí. Hay otros instrumentos que se llaman de lengüeta. Se producen algo parecido. Es decir, en lugar de tener un filito, pues el aire pasa por una lámina, y la lámina, pues el aire, claro, es muy difícil que pase la misma cantidad de aire por arriba y por abajo. En cuanto se desequilibre un poquito, pues la lámina pues tirará hacia donde hay un poquito de vacío hacia abajo, y entonces empieza a vibrar. Aquí hay un instrumento de lengüeta, muy curioso. Hay un taponcito que tiene la lengüeta, se llama lengüeta, por eso tiene forma de lengua. Aquí hay aire, cuando cae el aire pasa de aquí a aquí, pasa a través de la lengüeta y empieza a vibrar. Pues no se oye nada, porque estoy tapando aquí para que no salga el sonido, pero el sonido está ahí dentro. ¿Veis? Y está ahí. Claro, en eso, por ejemplo, están basados muchos juguetes. Esta ahora se utiliza como juguete, pero los que tenemos así un poco más de experiencia en la vida recordaréis las muñecas aquellas que cuando se ponían horizontal o vertical una cosa así un poco algo parecido a esto es ese tubo, pero un tubo un poco más ancho. Aquí hay también una lengüeta. Nos ha costado horrores meter la vaca dentro, pero lo hemos conseguido. Además, una vaca muy simpática, porque si le hace cosquilla, la vaca se ríe, le hace cosquilla. La vaca, este tiene mucha física. Fijaos, no tiene lengüeta, no tiene bisel, tiene aire y tiene
Pues funciona también por efecto Venturi. Esta parte de aquí se está moviendo tan rápida, a mucha más velocidad, que aquí produce un poco de vacío y hace que entre el aire por aquí. Si yo tapo, ya no funcionaré muy fuerte. Funciona como 3 notas nada más. Lo recuerda a un acorde. Y bueno, nos queda como el tercer tipo de instrumentos que hay, ¿no? Hemos visto instrumentos de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, que todos tienen... Claro, todos tienen cuerda. Pero resulta que si yo cojo una cuerda, la tengo que tener muy tensa, y cojo una cuerda, yo la destenso, la saco de la posición de equilibrio, lo mismo que antes con la barra, la cuerda recupera la posición de equilibrio, empieza a empujar el aire y suena. Pero hay un problema, que las cuerdas son tan finitas, que mueven tan poca cantidad de aire que no se oye. Y tienen el mismo problema que puede tener, por ejemplo, el diapasón. Si yo lo golpeo, pues esto empezará a vibrar, ya lo vimos antes, empezará a mover las moléculas que forman el aire. No se oye, por aquí sí se oye, ¿verdad? Por ahí nada. ¿Y cómo solucionamos el problema? Pues todos los instrumentos de cuerda, por lo menos los clásicos, aparte de las cuerdas tenían algo más. Una caja de resonancia. Y lo de caja lo tenemos claro. Pero lo de resonancia, ¿qué significa? Pues todo lo que empieza por re, o muchas cosas que empiezan por re, quiere decir re, volverá. Es decir, resonancia significa volver a sonar. Recordar significa volver a acordarse. Repetir significa volver a pedir. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo podemos hacer que esto suene? Pues simplemente pasando esta vibración a un sitio que tenga mucho aire, como puede ser una caja. ¿Lo oye todo el mundo? Sí, sin problema. Resonancia. Bueno, pues la resonancia es un fenómeno muy curioso porque podemos hacer cosas un poco raras. Por ejemplo, podemos hacer algo que esté cerca de la magia, que las cosas se muevan solas, sin tocarlas. Vamos a hacerlo. Venga, ¿me ayudas tú? Coge la caja, así. Vale, si yo quiero que esto suene, pues yo lo tengo que golpear. Si quiero que deje de sonar, si yo cojo este diapasón y lo pongo enfrente, está sonando el otro. Yo no lo he tocado. Voy a intentar pasar el sonido de manera que pueda mover cosas. Como esa pelotita, a ver si lo golpeo. Si la pelota se mueve, quiere decir que alguna energía tiene que estar llegando ahí. Yo estoy mandando energía a través del aire. Producir un sonido exactamente igual que el diapasón, a ver lo que pasa. En lugar de 440 lo vamos a poner 450, prácticamente igual. Si volvemos a repetir lo del 440, entonces sí. 441. Sí. 449. Nada. Pero bueno, resonancia. Podemos hacer muchas cosas con la resonancia, cosas curiosas. Pero lo curioso no es hacer lo que suena así, sino hacer lo que suena. Otras formas de resonancia, por ejemplo, fijaos, yo tengo aquí un vaso que tiene un poquito de agua con un poquito de colorante y tengo aquí un diapasón que este suena bastante bien. Yo puedo hacer que suene incluso más si encuentra una zona de aire, pero donde esta onda esté cómoda, donde quepa. Por ejemplo, aquí en el vaso
no se nota mucho. Pero si yo lleno el vaso un poco más de la mitad, pues como que se anima. Ahí no tanto, ahí sí. O incluso podríamos hacer algo extraño, como puede ser además, el sonido me lo puedo echar en la mano, volver a echarlo dentro. ¿Cómo funciona? Hay una rejilla metálica y yo lo que he hecho es calentar esa rejilla mucho, casi al rojo, y entonces claro, el aire caliente sabéis que tiende a subir, se renueva con aire frío que entra por abajo y cuando se encuentra aquí pues se dilata y se contrae, entonces produce el sonido. La cajita de música tiene el mismo problema que tienen las cuerdas, es decir, aquí tiene unas laminitas y si yo lo pongo a sonar, suena. Pero claro, mueven tan poco aire que no suenan bien. ¿Cómo soluciono el problema? Con la caja de resonancia, si yo pongo esta cajita que no suena bien, pues la pongo dentro de una caja de resonancia que tiene mucho aire dentro. Solucionado. Pero no hace falta que sea una caja, sino algo que esté en contacto con mucho aire. Si lo pongo en la mesa está en contacto con mucho aire. Menos mal que no ha sonado. También hay otra forma de resonancia muy curiosa, que no sé si conocéis los globos sonoros. Dentro hemos puesto una tuerquecita, eso que tiene que forma hexagonal, y se hace girar y recorrer por todo el globo. Claro, digamos los vértices del hexágono pues van produciendo vibración en la membrana y por resonancia. Una forma de resonancia también muy curiosa que se produce con las copas. Bueno, variando la cantidad de agua, se pueden hacer melodías. Vamos a hacer resonancia, pero en este caso lo vamos a hacer con una membrana. Aquí, fijaos, yo tengo un tubo con mucho aire dentro, tengo aquí una membrana, un trozo de globo, al que le hemos pegado un espejito. Si yo hablo por aquí, pues esto vibra y el espejito se moverá de alguna manera. Vamos a intentar ver el sonido. Yo voy a proyectar en ese espejito una luz y si yo hablo por aquí, pues se producirá una vibración. Y vamos a poner un altavoz ahí dentro y con el piano que tenemos, el órgano que hay ahí, pues vamos a producir distintos sonidos a ver lo que sale. Si vamos cambiando de sonido, ahí la membrana solo está vibrando en un sentido, ahora está vibrando como en dos dimensiones, pero fijaos que aparece ahí algo muy parecido a unas curvas que se llaman curvas de Lissajous, que es cuando empezamos a mezclar sonido pero en dos direcciones que estén perpendiculares. Ahí muy pequeñito. Ahí, mira, este le ha dado muy chulo. Parece algo como en 3D, ¿verdad? Este experimento sirve incluso para calcular la velocidad del sonido. No nos vamos a meter, ahí tenéis una serie de cálculos, pero dándole un poquito de vuelta nos puede servir para calcular incluso la velocidad del sonido. Solo hay que calcular esta longitud, que sería como un cuarto de onda que cabe ahí, o incluso si se hace con un tubo más largo, pues podemos encontrar 3 cuartos de onda, pero vamos, aquí por ejemplo estos son como unos 7-8 centímetros,
pues quiere decir que la onda que cabe en este vaso, la que está produciendo con este diapasón, pues tiene una longitud de 4 x 1, 32 centímetros, 0,32 metros. Si aquí me dice esto la frecuencia, pues con la frecuencia y la longitud de onda, yo puedo calcular la velocidad con una fórmula muy sencillita que hay por ahí. ¿Cómo se transmite el sonido? Lo hemos dicho antes, ¿no? El sonido se transmite a través de ondas. El problema es que no podemos ver las ondas del sonido, ni tampoco podemos ver las ondas de la luz, solo podemos ver los efectos. Yo lo que voy a hacer aquí es imitar lo que ocurre con las ondas sonoras. Voy a producir aquí un ritmo. Esto va a hacer como del aire, va a transmitir la vibración que yo haga aquí y llegará a nuestro tímpano Víctor. ¿De acuerdo? Yo empiezo a mover esto. Y veis que el muelle tiene una forma muy característica, ¿no? Montañita, ¿verdad? Pero hay sitios donde no se mueve. Y fijaos que las manos de Víctor, aunque él no quiera, estoy haciendo que se muevan al ritmo que estoy dando yo aquí. Es decir, estoy transmitiendo energía de alguna manera. ¿Veis la forma que tiene la onda? Pues aquí tenéis onda y media. No 3 ondas, onda y media. Hay que subir y bajar la montañita. ¿De acuerdo? Y fijaos una cosa, dependiendo del ritmo que yo dé aquí, pues habrá como más montañitas o menos montañitas. Si el ritmo es más lento, pues solo tengo media montañita. Esto sería un sonido grave, ¿de acuerdo? Ahora las manos de Víctor apenas si se mueven. Pero si yo estoy aquí, un ritmo muy rápido, las manos de Víctor se mueven, yo me estoy cansando mucho porque estoy transmitiendo mucha energía, es decir, la frecuencia es muy alta, esto sería un sonido muy agudo. De todas maneras hemos cometido un error, así no se transmiten las ondas en el aire, porque hemos hecho un tipo de onda donde yo estoy moviéndome en esta dirección y el sonido se está transmitiendo en esta dirección. Eso se llaman ondas atravesadas, transversales. El sonido se transmite por ondas de presión. Fijaos, no se transmite como hemos hecho antes, sino que se transmite así. ¿Notáis cómo se contraen los muelles? Así sí se transmiten las ondas de sonido. Son ondas de presión, lo que vimos antes, que se empujaban unas a otras. Otra forma de ver ondas. Fran es el receptor. Yo voy aquí a producir... Tira, no tanto. Si yo mando un pulso, fijaos cómo se transmite a lo largo y vuelve. Si Fran es una pared, pues yo mando una onda, rebota en la pared y vuelve. ¿Habéis fijado cómo cuando rebota, como que se invierte? Si estoy a una distancia de más de 17 metros, pues el sonido que mando y vuelve no puedo distinguir. Y eso se llama eco. De manera que yo mando a Fran, que es una pared, eco. Una pregunta. ¿Qué ocurriría si Fran manda un pulso hacia acá y yo mando un pulso hacia allá y los dos pulsos chocan? Vamos a analizar todas las respuestas posibles. Un pulso hacia allá sería como si yo le diera una voz a Fran y Fran me diera una voz a mí. ¿Que rebotan? ¿Qué supondría? Pues que mi voz choca con la de Fran y yo me oigo a mí y Fran se oye él. No ocurre. Que se anularan. Imaginaros que bien, yo le doy un grito a Fran y él me da un grito a mí y no se oye absolutamente nada porque se ha destruido. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que queda? Pues que cada uno va a su bola. 1, 2 y 3. Pero ponlo derecho, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Veis que cada uno se cruza, se suman, pero luego cada uno va? Eso explica, por ejemplo, no te sientes todavía. Eso explica, por ejemplo, porque en una orquesta, cuando están todos los instrumentos sonando, no se destruye, porque si no, ¿para qué vamos a poner la orquesta? Si no se va a oír nada, pues mejor oírlo cada uno por separado. Vamos a intentar ver la onda, pero de otra manera. Estoy iluminarla a la luz ultravioleta, de manera que podamos ver la onda, ¿vale? ¿Estáis
estáis viendo cómo se está transmitiendo todo a través del medio, pero los palitos no viajan. Viaja algo. Es la onda. Estamos transmitiendo energía sin que la materia se mueva. Estamos viendo una onda. Os voy a enseñar un aparato que nos sirve para producir ondas, que también está muy chulo. Pues si lo iluminamos, pues podemos tener una representación de una onda. Aquí sí que hay una onda, una montañita, como decíais, que sube y baja. Aquí en el centro está lo que se llama un nodo, una especie de nudo, como si estuviera amarrado por ahí. Y fijaos que hay una parte que sube y baja mucho. Esto es lo que se llama la amplitud de la onda. Cuanto más alta sea en el sonido, quiere decir que se oye más fuerte. Cuanto más bajito, pues que se oye como un sonido a poco volumen, que le llamamos, aunque la palabra no está muy bien elegida. Cuanto más ondas quepan aquí, pues más agudo es el sonido o más grave. Onda y media. Fijaos que cabe una onda, dos ondas, tres ondas, pero luego hay otras que como que no caben, como que se autodestruyen, ¿no? O caben dos, o caben tres, a ver si caben cuatro. Venga, Carlos, problema. Ahí. Cuatro, pero ¿por qué no caben cuatro y media? Pues le ocurre como a los instrumentos musicales, solo caben cierto número de ondas. O incluso podemos hacer algo más difícil. Vamos a intentar parar la onda, congelarla. Y esta vez lo vamos a ver bajo un tipo de luz un poco especial. Es lo que se llama luz estroboscópica. Estáis viendo que la onda está como quieta. Esto es una ilusión de nuestro cerebro, porque solo estamos viendo flashes. Hemos visto la forma de producir las ondas, hemos visto los tipos de instrumentos que hay. Podríamos hacer algún experimento con un instrumento un poco extraño. Es este instrumento de aquí. Es el único instrumento musical que se toca sin tocar. Se llama Teremín. Teremín es un nombre un poco adaptado de un ingeniero ruso que también era músico y se le ocurrió hacer esta cosa. ¿Cómo funciona? Sin tocarlo. ¿De acuerdo? Tiene como dos antenas, una que sirve para controlar el volumen que decíamos antes, lo de la amplitud de la onda, y otra que sirve para controlar lo que llamamos la frecuencia. Sonidos agudos, sonidos graves. Voy a intentarlo del cumpleaños feliz. Si antes con la flauta fue de aquella manera, aquí ya no es... Hemos visto la forma en que se producen los sonidos, hemos visto la forma en que se transmiten los sonidos. Podríamos hablar un poquito, aunque ya lo hemos estado viendo, de las características del sonido. La altura, dicho, la altura que está relacionada con la frecuencia, lo de si la nota es alta o baja, la duración del sonido está relacionada con el tiempo, el timbre, eso es lo de las puertas. No, el timbre, hay mucho que hablar por ahí, y nos falta otro que era la intensidad. ¿Y cómo está relacionado eso con las ondas? Bueno, pues lo de la intensidad ya lo vimos antes. Si era una onda que subía y bajaba muy alto, era una onda que era un sonido fuerte o un sonido, pues llamamos a bajo volumen o a alto volumen, aunque la palabra volumen está muy mal elegida. Luego me has hablado del tono. El tono es agudo, grave, de la duración.
está claro. Y luego has hablado tú ahí del timbre. Ya lo vimos antes, cuando yo hablaba, pues salía una onda, pero las ondas tenían como onditas dentro. Porque cuando se produce una onda, se produce no solo la vibración de la onda, como hemos visto aquí, sino se producen muchas formas de vibración de la onda. Esta que hemos visto aquí, pues, podía dar una onda media, onda entera, o podía dar una onda, o podía dar como onda y media, 4 montañitas, 5, etcétera, etcétera. Pues si vamos sumando todas esas montañitas, todas esas formas de onda, pues la onda aparece no suave, sino como rugosa. Y dependiendo de lo que se llaman las formas de vibración, los armónicos, los que se oigan más o los que se oigan menos, pues eso es lo que nos da el timbre y podemos distinguir una melodía, la misma melodía tocada por una guitarra o tocada por un piano o por una flauta. Y también hemos hablado mucho de la frecuencia, sonidos agudos y sonidos graves. Fijaos que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, siempre hablamos con las mismas condiciones, es decir, tenemos nuestra forma de producir las vibraciones, tenemos siempre el mismo gas o mezcla de gas a nuestro alrededor y los tímpanos. Pero ¿qué pasaría si viviéramos, por ejemplo, en una atmósfera que no tuviera esa mezcla de gases que tenemos ahora? No tuviera tanto nitrógeno, oxígeno. ¿Qué ocurriría? Sonaría de otra forma, ¿de acuerdo? Porque el sonido viajaría a otra velocidad. Lo podemos intentar. ¿Alguien que me preste su voz? Buenos días. Me llamo Valeria, tengo 18 años y como aquí. Vamos a coger la voz de Patricia, ¿de acuerdo? Las cuerdas vocales de Patricia y la vamos a hacer pequeñita, pequeñita. Me llamo Patricia, tengo 5 años, estoy aquí en la conferencia. Un pitufo. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Muy bien, gracias. Muy bien. Bien, hemos cambiado la voz de Patricia, pero lo hemos hecho de forma artificial. Hemos hecho mediante un programa, hemos hecho el cambio correspondiente, lo hemos hecho de forma artificial. Pero lo podríamos hacer de forma natural. ¿Cómo? Pues cambiando el aire por otro gas. Que cambie el aire. Y lo vamos a cambiar por helio. Lo único que nos haría falta es tener helio. ¿De acuerdo? Tener helio y alguien que se preste a no respirar durante algunos minutos. Hola, esta es mi voz normal antes de chupar helio. Ya puedo hablar con esta. Esta es mi voz normal, aunque no lo parezca. Vuelve a respirar. Echa el aire y habla. Sí, hola, ya sí. No sé cómo va la voz. ¿Va bien? No, mi voz sí funciona un poquito. ¿Se nota un poquito? Sí. Esto también coloca, ¿verdad? Ahora sí. Hay otra parte que también está muy relacionada entre la música y en este caso no la física sino las matemáticas. Ya empezamos a hablar cuando dijimos a esta flauta le falta algo, le faltan los agujeros, ¿vale? Tenemos un tubo lleno de aire, tenemos una embocadura, tenemos un biselito, soplamos y eso vibra. Y le vamos a poner agujeros para seleccionar longitudes del tubo. Tenemos un problema. ¿Dónde colocamos los agujeros? ¿Qué longitud hay que elegir del tubo? Por ejemplo, no sé si os habéis fijado, los tubos de un órgano. ¿Cómo se sabe la longitud que tiene que tener cada tubo del órgano para que esté afinado? Pero el problema es, ¿qué longitudes hay que tomar? Bueno, pues esto se empezó a estudiar desde hace mucho tiempo. Ya Pitágoras empezó a ver que había, cuando se seleccionaban cuerdas, había ciertas longitudes de cuerdas que tocadas juntas sonaban bien y otras que sonaban mal. Y empezó a darle vueltas al tema, empezó a elegir longitudes, luego eso se fue afinando un poquito más en la Edad Media, hasta el Barroco, hasta la época de Juan Sebastián Bach, y desde entonces utilizamos una forma de seleccionar las longitudes de esas 12 notas que tiene la escala,
Pues cada una produce un sonido, cada una produce un número de vibraciones por segundo que se llaman frecuencias, y la relación entre las frecuencias, lo curioso, es que nos la da un numerito muy matemático que es raíz duodécima de 2. Y eso otro día hablamos, si queréis, de dónde sale. Raíz duodécima de 2. ¿Y a quién se le ocurrió eso? Hay 12 notas, raíz duodécima. Quizá es que las frecuencias van multiplicadas, un do y el do de la escala siguiente tienen justo el doble de frecuencia, para llegar por ahí, raíz duodécima de 2. ¿Y eso cómo se calcula? Pues se coge el móvil, modo calculadora, y se le da a la raíz duodécima de 2 y da un numerito que es 1,059, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues si yo cojo un tubo de una longitud cualquiera y ese le digo, bueno, lo voy a llamar do. Al fin y al cabo las escalas son relativas. Lo voy a llamar do. Y la longitud esa la divido por 1,059, me va a dar el do sostenido. Si lo divido por 1,059, me va a dar el re. Y si sigo así, llegaré re sostenido, mi, fa sostenido, sol, hasta que llegue 12 veces a dividirlo y me dará justo dividirlo por 2 y me dará el do de la siguiente escala. ¿Entendido cómo se hace? Bueno, pues si nosotros cogemos cualquier tubo de plástico y cogemos el más grande y lo vamos dividiendo por esos numeritos, pues tendremos nuestra escala afinada. Si quiero de un do, fijaos, ahorrarme el do sostenido y tener el re, pues lo tendré que dividir 2 veces por la raíz duodécima de 2, es decir, la raíz sexta de 2. ¿Ven? Las notas do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Pues el do es muy fácil, es la mitad del primero, pero las demás, el re, raíz sexta, el mi, raíz sexta, el fa, raíz duodécima, el sol, raíz sexta, etc. Y si hacemos esto, pues podemos tener tubos con la longitud exacta para hacer una escala. Y si tenemos los tubos, pues podríamos hacer sonarlos y podríamos formar un piano humano. ¿Y ahora cómo funciona esto para que suene? Pues para que suene solo hay que hacer con un experimento que para mí es uno de los experimentos más bonitos. Se llama, no sé si lo conocéis, si os suena, se llama el tubo de Rubens. Consiste en un tubo con muchos agujeritos a los que vamos a inyectar un gas inflamable butano y vamos a tener un montón de llamitas. En plan paellera, pero valorada. Y al final del tubo vamos a poner una membrana y vamos a hacer vibrar esa membrana, de manera que va a variar la presión dentro del tubo y entonces habrá sitios donde el gas se acumule y subirá la llama, y habrá zonas donde el gas se expanda y la llama bajará. Vamos a poner una canción para que vaya produciendo las vibraciones, a ver si todo funciona bien y sale. Vamos a poner el altavoz aquí, de manera que se recoja el sonido por ahí, ¿de acuerdo? Aquí hay una membrana, de manera que va a vibrar. Yo voy a elegir una canción por aquí. Vamos a meterle fuego, quiero decir, encender esto. Los colores son la música de la luz y las notas son los colores del sonido. Muchas gracias.